y vamos a hablar aquí la mitad de la historia y después yo les voy a contar en qué termina esta historia. Génesis 24, del 1 al 11. Y el título es bastante sugerente, ¿eh? Dice, Abraham busca esposa para Isaac. Dice, era Abraham ya viejo, o sea, ya tenía, ¿no es cierto?, Abraham cierta cantidad de años. Y Jehová dice que lo había bendecido en todo. Recordemos que Abraham, ¿no es cierto?, una persona muy rica, tenía muchos siervos, tenía muchos animales. Dios había bendecido muchísimo, muchísimo a Abraham porque Abraham había sido muy fiel. Entonces dijo Abraham a un criado suyo, que tenía que era como el que cuidaba todas sus cosas, ¿no es cierto?, le dijo, mira, quiero que pongas tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Cuando yo leí, aquí me pareció como un poco raro, porque yo dije, bueno, pero si él vive ahí, ¿por qué no quiere que tomen una de las doncellas, una de las mujeres ahí para su hijo? Porque estaría más cerca, ¿no es cierto?, la conocería más. Yo creo que era como lógico, pero las cosas de Dios son distintas. Entonces dijo, si no, que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces su criado le dijo, quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Entonces volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Si yo también me iría con la misma duda. Porque ¿cómo va a ir una mujer, ¿no es cierto?, que no conoce el país donde va a ir, que no conocía a Abraham, que no conocía, menos el esposo, iba a ir el criado con una propuesta así como tan importante y, ¿no es cierto?, y la niña lo iba a seguir? Era como un poco, bastante como un poco creíble que eso sucediera. Pero Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y yo decía, pero si Abraham era de ahí, ¿por qué no quería que su hijo volviera a esa tierra? Entonces Abraham le dio la respuesta y dijo, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Se dan cuenta lo importante que era para Abraham? Para Abraham las cosas que Dios le decía. Dice que Dios, ¿no es cierto?, le dio esa tierra y por lo tanto él debía permanecer ahí porque Dios lo envió ahí. Entonces ese era el objetivo principal por el cual Abraham no quería, ¿no es cierto?, que su hijo fuera al lugar donde ellos habían venido. Porque en realidad Dios ya lo había sacado de ahí y él tenía que estar ahí donde Dios le había pedido que se quedara. Entonces le dice, y si la mujer, en el versículo 8, y si la mujer no quiere venir en pos de ti, bueno, entonces tú serás libre de este mi juramento. Solamente que no lleves a mi hijo allá. O sea, si ella no quiere venir, bueno, que no venga. Pero no quiero que mi hijo vuelva allá, porque aquí, en la tierra que Dios me dio, es donde mi hijo y mi familia debe estar. Entonces dice, el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Después él tomó, dice, 10 camellos, no nos olvidemos de esta cantidad de animales que llevaba, 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y la última parte del verso 11 dice, llegó a la hora de la tarde, la hora en que las doncellas salen por agua. Todo, ¿no es cierto?, estaba estrictamente planificado. Porque saben que para Dios
Nada de lo que sucede en nuestra vida es al azar. De repente nosotros creemos que todo es al azar, pero a veces cuando nosotros vamos a algún lugar y volvemos a casa por alguna cosa o nos acordamos de algo es porque Dios, ¿no es cierto?, nos está quizás evitando algo. Nosotros no lo sabemos. Cuando estemos en el cielo, el Señor quizás nos va a contar muchas cosas, muchas veces de las que Él, ¿no es cierto?, nos previno de que nos ocurrieran cosas. Bueno, y ahí estaba, ¿no es cierto?, una jovencita, soltera, linda, pensando cuál sería su futuro. ¿No es cierto? Dejamos al siervo ahí con los camellos, que llegó en la tarde, y aparece esta señorita, que ella estaba a cargo de llevar el agua a su casa. En ese tiempo recordemos que no había las comodidades que hay ahora, entonces tenía que ella ir al pozo, ¿no es cierto?, y traer agua a su familia. Esa era la labor principal de ella. Pero no por eso ella no pensaba, ¿no es cierto?, en tener quizás un futuro esposo. Y siempre dice que se preguntaba ella, ¿cómo era ser mi esposo? ¿Iré a encontrar alguna vez un joven que se quiera casar conmigo? Porque yo creo que ya Rebeca, ¿no es cierto?, y todas las amigas de ella pensaban lo mismo. Cuando uno tiene cierta edad, uno ya quiere casarse, quiere tener una familia. Ahora, el problema de ella era que ella sabía que tenía que casarse con un pariente lejano. Pero lamentablemente ahí donde ella vivía no había nadie que, según ella, pudiera desposarla. Pero yo creo que Rebeca igual, dentro de todo, ella estaba, ¿no es cierto?, pensando en que, pensando en que a lo mejor Dios haría algo por ella. Pero esa tarde fue a buscar agua a ella. Todos los días ella iba con un montón de doncellas, dice que se juntaban las chicas, ¿no es cierto?, del lugar, iban a buscar agua. Por eso yo les decía que para Dios, ¿no es cierto?, todo tiene un sentido, porque siempre iban varias jovencitas, pero dice que ese día ella fue sola a buscar el agua. Y iba llegando al pozo y de repente vio a un extranjero. Bueno, ¿por qué ella supo que era extranjero? Porque en la aldea donde ella vivía, todos se conocían. Generalmente en los pueblos pequeños no siempre se conoce. Es como la iglesia adventista, ¿no es cierto? Todos nos conocemos. Y cuando somos de otros lugares nos falta, el hermano tanto, sí, él es primo. Y siempre el pueblo adventista, aunque es un pueblo grande, igual siempre hay alguien que conoce a alguien. Y en este caso pasaba lo mismo, ¿no es cierto? Ella se conocían todos los de la aldea y cuando vio a aquel extranjero le llamó la atención. ¿Qué haría aquí aquel hombre? Y de repente miró y vio, ¿no es cierto?, que estaba con un montón de camellos también. Entonces más le llamó la atención. ¿De dónde sería? Dijo, ¿qué estaría haciendo aquí? No tenía idea, ¿no es cierto?, que ese hombre que estaba ahí iba a cambiar su vida en las próximas horas. Vamos a ver el capítulo 24, versículos 17 y 18. Ella iba para allá cuando de repente dice que el hombre le hace una pregunta y le dice, cuando el criado la vio, corrió hacia ella y le dijo, te ruego, por favor, que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió y le dijo, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también te daré para tus camellos, sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Esa no fue una tarea fácil. Nosotros decimos, bueno, ya sacó agua, pero imagínense, eran 10 camellos y los camellos sí que yo creo que tomaban bastante agua y más encima para él. Pero lo cierto, yo me imagino cuando el siervo de Abraham vio, ¿no es cierto?, sintió la respuesta que Rebeca le estaba dando. Porque antes de salir, ¿no es cierto?, esa fue una señal que pidió el siervo, que si iba una joven, ¿no es cierto?, y él le pedía agua y ella le daba, entonces era la mujer indicada. Y yo me imagino la emoción que él sintió cuando fue Rebeca y le dijo, sí, yo te voy a dar agua y también a tus camellos. Yo me pregunto, yo creo que a nosotros, más de alguna vez nos ha pasado eso. Cuando nosotros a veces le pedimos a Dios algo con fe, nos arrodillamos
y el Señor nos da la respuesta. Nos sentimos un gozo en nuestro corazón tan grande del sentir que el Señor, en este universo tan grande, en este lugar quizás tan pequeño, y nosotras, ¿no es cierto?, siendo como somos, mujeres tan humildes y sencillas, y el Señor escucha nuestra oración, el Señor escucha nuestro pedido. Una vez, yo tuve yo siempre he arrendado, entonces un día, ¿no es cierto?, la dueña de casa, siempre las que arrendamos nos pasa eso, que nos piden la casa. Entonces fue la señora y me dijo, sabes que te quiero pedir la casa porque, bueno, la voy a vender. En realidad yo no tenía ninguna excusa que darle, solamente dije, sí, bueno, sí, en realidad yo te entiendo, es tu casa, tú quieres venderla. Así es que era mi decisión solamente, ¿no es cierto?, buscar un lugar para cambiarme. Claro, uno lo ve así como sencillo, pero cuando uno tiene una familia es complicado cambiarse de casa. Así que les comento que para mí fue como súper complicado cuando ella me dijo eso. Me sentí muy triste porque para cambiarse de casa hay que tener una casa, hay que tener bastante dinero ahora. Antes era como más sencillo porque como que uno iba y pagaba el arriendo, pero ahora te piden un montón de cosas, te piden papeles de trabajo, te piden un mes de garantía y piden varias cosas para que uno arriende. Entonces la verdad es que yo me compliqué mucho y me arrodillé ante el Señor, así como bien acongojada, bien complicada, y le dije, Señor, mira, estoy en un problema. No tengo dónde irme, no tengo dinero para irme de aquí. Necesito, por favor, que tú me ayudes. Bueno, no recuerdo las palabras exactas, pero en ese momento estaba muy complicada, muy atribulada, pero también, ¿no es cierto?, yo creo que en momentos de aflicción nosotras siempre acudimos a Dios. Y saben que yo terminé mi oración y me paro y me llaman por teléfono. Y es la misma niña. Me dice, señora Soledad, me dijo, le quiero contar algo. Sabe que el caballero que me compra la casa me dice que no es necesario que se vaya, porque él va a seguir arrendando esta casa. Así que me dice que usted esté tranquila porque él le va a seguir arrendando a usted. Saben que fue una emoción tan grande cuando ella me dijo eso. Me sentí tan pequeña, pero tan pequeña. Bueno, yo soy pequeña, pero me sentí más pequeña aún, porque me di cuenta de la inmensidad del Dios Todopoderoso que nosotros tenemos. Y cuando nosotros con fe, con oración, oramos algo, el Señor está ahí siempre escuchándonos. A veces el Señor no nos contesta como nosotros queremos, porque el Señor tiene planes mucho mejor para nosotros. A veces Él nos dice sí, otras veces dice espera, yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo algo mejor para ti. Lo que pasa es que nosotros a veces, nosotros miramos solamente el presente, pero el Señor ve el futuro, ¿cierto? Y lo mismo pasaba con esta niña, ¿no es cierto? Que ella fue a darle agua a este extranjero que había llegado y cuando ella nota, ¿no es cierto?, que él la mira y él entonces, como ella fue tan amorosa, tan amable, él va y dice que él saca de una bolsa un pendiente de oro, unas pulseras. Imagínense la alegría de ella, ¿no es cierto?, al recibir estos pendientes. Bueno, ¿cómo estaríamos nosotros, ¿no es cierto?, también más alegres si alguien nos regalara algo de oro, porque con lo cara que está la vida, ¿no es cierto?, sería una solución para nosotras. De seguro a lo mejor, ¿no es cierto?, no estoy diciendo nada, pero a lo mejor alguna no la usaríamos, pero podríamos venderlo y con ese dinero podríamos hacer muchas cosas. Entonces ella se puso muy, muy contenta. Y cuando él le pregunta, ¿de dónde eres? Empiezan a conversar y ella le dice, yo vengo, soy de la familia de Abraham. Ah, pero qué alegría. Ella corre a su casa, ¿no es cierto?, a contarle a su familia lo que le había pasado. Y le dicen, ¿sabe? Conocí a un extranjero, hay un caballero ahí que está en un lugar y me dice que lo mandó a Abraham. O sea, nuestro pariente lejano lo envió a algo a él. Y era una persona muy educada, le dice, y yo le convidé agua para él, le di a sus camellos, y ahora él quiere venir a posar a nuestra casa. Ay, entonces todos se alegraron, el papá dije, claro, le dijeron, vamos a ir a buscar y lo vamos a traer para acá. Porque algo que yo me he dado cuenta, y yo creo que ustedes también, es que antes la gente era muy solidaria. Siempre, ¿no es cierto?, se hospedaban, cuando alguien pasaba, siempre le ofrecían hospedaje, le ofrecían comida, ¿no es cierto?, y alojamiento. Bueno, ahora la situación ha cambiado, ¿no es cierto? Es complicado ofrecer esas cosas, pero en ese tiempo era muy común hacerlo.
Y cuando supieron que Abraham lo había enviado, dice que corrieron para allá, corrió su hermano, dice, a buscar a esta persona que estaba ahí. Lo llevaron a la casa, le dieron alimento, dice, a él, a sus camellos, le dieron agua y lo invitaron a comer. Ay, pero él dijo, no, ¿saben? Yo vengo con una misión. Y hasta que yo diga mi misión, dijo, no voy a comer nada, no voy a probar un bocado hasta que yo vea, ¿no es cierto?, hasta que yo le diga la misión que traigo. Entonces, él le contó a lo que venía, le contó el plan que él había hecho con Abraham. Le dijo, ¿no es cierto?, que él necesitaba que Rebeca lo acompañara porque, ¿no es cierto?, había un joven que la estaba esperando para que ella se desposara. Yo no sé si será, si alguna de nuestras familias, ¿no es cierto?, nosotras como mamás y los papás que están aquí presentes, aceptarían, ¿no es cierto?, que su hija viajara a un lugar extraño, a una familia extraña, que su hija fuera llevada para allá con personas que no conoce. Aunque fuera muy pariente, yo creo que es una decisión difícil, pero la van, ¿no es cierto?, pero ellos eran personas que conocían a Dios y dijeron que si Dios, ¿no es cierto?, había decidido eso, que si Dios lo había mandado con ese propósito, entonces ellos no tenían ninguna oposición. Lo que tenemos que hacer ahora, entonces dijeron, vamos a preparar la boda. Una boda requiere harto tiempo. Hay que comprar el vestido, los invitados, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo, ¿no es cierto?, 2 matrimonios a cuesta de mis hijos y sé que tiene harto trabajo, porque hay que hacer muchas cosas, hay que planificar, ¿no es cierto?, la comida, los invitados, como les decía, el lugar, qué persona nos va a casar, así que empezaron a conversar, ¿no es cierto?, sobre cómo iba a ser la boda. Pero aquí pasó algo. Él le dijo que no podía ser así. Él le dijo que ellos tenían que partir inmediatamente de vuelta hacia donde estaba Abraham. No, le dijo, no podemos quedarnos aquí ni un día más. Lo que pasa es que yo tengo que volver enseguida con Rebeca, porque los planes de Abraham son eso, que yo la venga a buscar y me la lleve. Ah, dijeron los papás, entonces esa decisión la tiene que tomar ella. Nosotros sí accedemos a que ella se case, que te acompañe, pero nos gustaría estar con ella para planificar todo. Así es que si ustedes quieren, ¿no es cierto?, conversa con ella. Bueno, su respuesta, la respuesta que dio Rebeca a esta petición tan extraña, tan rara, la encontramos en Génesis 24:58. Ahí está la respuesta que Rebeca dio a todo esto que había pasado, tan sorpresivo a la vez, ¿no es cierto?, y tan raro. Y ella le dice, llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella, ¿qué respondió? Sí, iré. Y después, ¿no es cierto?, nosotros vemos la historia de Rebeca. Vemos el final que ella tuvo, ¿no es cierto? Vemos en la Biblia, nos damos cuenta que Dios tenía preparado todo un plan para ella. Y es lo que tiene el Señor preparado para nosotras. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, para nuestros amigos que nos están viendo también por Zoom. El Señor tiene un plan preparado para cada mujer que está aquí presente. El Señor quiere, ¿no es cierto?, que nosotros seamos una luz en este mundo. Tenemos que ir donde el Señor nos mande. El Señor, ¿no es cierto?, había mandado a este caballero con una misión para traer a Rebeca. Y el Señor también nos manda a cada una de nosotros con una misión. ¿Cuántas mujeres, ¿no es cierto?, hicieron historia en la Biblia porque fueron obedientes al llamado de Dios? Es lo que nosotros tenemos que hacer, ser obedientes al llamado de Dios, ser mujeres, ¿no es cierto?, que trabajemos por el Señor. El Señor nos pide que seamos mujeres, ¿no es cierto?, bondadosas, dice. Y como decía nuestra hermana, ¿no es cierto?, mujeres que podamos llevar el Evangelio adelante. El Señor nos ha dado la capacidad, ¿no es cierto?, nos ha dado la Biblia. El Señor nos ha dado dones que nosotros podemos utilizar en su causa. Quizás todas no tenemos los mismos dones. Quizás algunas no tenemos el don de predicar también,
pero algunas hermanas tienen el don de cantar, ¿no es cierto? El don de dar estudios bíblicos, el don de visitar. El Señor nos pide que seamos una iglesia amorosa. Estamos volviendo nuevamente a la normalidad y nosotros tenemos que traer gente a nuestra iglesia. Tenemos que traer personas a nuestra iglesia y como decíamos ayer, para amarla, para cuidarla, así como lo hace el Señor con cada una de nosotras. Ahora voy a invitar a otra de nuestras mujeres de nuestra iglesia, una líder que también tenemos aquí. Voy a invitar a mi hermana Katy, que tiene otra historia para contarles también, ¿no es cierto?, de una mujer que fue muy poderosa en la Biblia y en las manos de Dios. Bueno, hermanos, como decía nuestra hermana Soledad, la historia de la mujer que yo les voy a hablar ahora la encontramos en Esther, capítulo 4. Yo creo que todos ustedes, ¿cierto?, ya se darán cuenta de la mujer con la que les voy a hablar. Esta mujer, yo creo que al comienzo nunca se imaginó en su vida que iba a llegar a ser una reina. Ella era una mujer, una niña humilde, en la cual se habían muerto sus padres, y ella se había criado con un hombre, ¿cierto?, con un primo, en la cual la acogió, la amó, la ayudó a criar durante toda su vida y la ayudó a convertirse en una mujer esforzada y dedicada al Señor. Yo le estoy hablando de Mardoqueo. Y dice la historia de que un día se separaron, ella se casó, ¿cierto?, la Esther, y se convirtió en reina. Y dice que un día estaba Esther con sus criadas, con las personas a las cuales tenía a su cargo, y dice que escuchó una noticia que decía de que Mardoqueo, en el capítulo 4, versículo dice que las doncellas le contaban que Mardoqueo, después que él había sabido una noticia, dice que rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Cuando escuchó estas palabras, Esther, ella se preocupó mucho, y ella le dijo, ¿qué le pasará a mi primo? ¿Tendrá problemas económicos?, pensó ella. ¿Por qué habrá rasgado sus vestidos? Y dice que ella le mandó ropa del palacio para que Mardoqueo se pudiera vestir, pero Mardoqueo tenía otro problema en su corazón. Él había sabido, ¿cierto?, de que estaban conspirando contra él y contra el pueblo de Dios, y que la única solución que había era que Esther, siendo reina, pudiera hablar con el rey y defender a su pueblo. Pero ¿saben ustedes que en esa época era muy complicado hablar con el rey? Esther era su esposa, pero ella no podía presentarse delante de su esposo sin pedir permiso. Nosotros ahora actualmente, nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, de estar con el marido al lado en la misma casa, ¿cierto?, las que somos casadas, de tomar desayuno, de hacer una vida con nuestra pareja, con nuestro esposo. Pero en ese tiempo Esther era diferente. Ella vivía en otra parte del palacio, ella no podía presentarse delante del rey sin su permiso. Pero Mardoqueo le pidió de que por favor tratara de clamar por él y por su pueblo, en ese tiempo por los judíos, que dice aquí en la Biblia. Y sabe que ella decidió asumir el reto, dice la Biblia aquí, y ella le pidió que Mardoqueo, y también en el palacio las personas que estaban con ella, les pidió que ayunaran por 3 días. Y después que ella ayunó y oraron al Señor, ella se presentó, ¿cierto?, delante del rey. Y en el versículo, ¿cierto?, 4, ella dice, 4 dice que la reina Esther le dijo a Mardoqueo, entonces iré conforme a la voluntad de Dios, y si tengo que perecer, que perezca. Porque ella corría el riesgo, ¿cierto?, de que el rey se enojara, que ella se presentara delante de él
y la podías mandar a matar. Pero ella fue una mujer muy valiente. Después que ayunó 3 días, oró al Señor durante 3 días, ella se presentó delante del rey. Y para la grata sorpresa de ella, ¿cierto? Y la voluntad del Señor, el rey la miró con agrado y la hizo pasar y pudieron conversar y ella le explicó la situación, ¿cierto? Que estaba pasando su pueblo. Y desde ese momento, ¿cierto? El rey y Esther pudieron, ¿cierto? Hablar de la situación y gracias a Dios el pueblo se pudo salvar. Después pasó otra situación, eso es otra historia, pero en definitiva lo que yo les quería contar en este momento es la voluntad del Señor, que cuando nosotros confiamos en Él, como decía nuestra hermana Soledad, hacemos ayuno y ponemos nuestros problemas en la mano del Señor, Dios siempre va a tener una respuesta para nuestros problemas. A lo mejor la respuesta no es la que nosotros esperamos en el momento. A lo mejor nosotros queremos una respuesta positiva al tiro en el momento, pero Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos y el tiempo del Señor no son nuestros tiempos. Lo único que en esta mañana yo les puedo decir a cada uno de ustedes y decirme a mí misma, de que lo más importante es confiar en el Señor. Él todo lo va a proveer. Y si nosotros confiamos en Él, nada nos va a faltar. Los invitamos entonces a ponerse de pie para cantar el himno final. En la oración, la vida se engrandece, pues nuestra fuerza está en ti, Señor, nuestra misión despierta y florece para llevar al mundo tu amor. Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame, que pueda obrar y orar con más fervor para vivir el método de Cristo, iluminar el mundo con tu amor. Oremos. Querido Señor, en primer lugar te damos las gracias por permitirnos reunirnos un sábado más para alabar tu nombre. Te damos las gracias por aprender esta historia, de poder aprender a seguir confiando en ti. También, Señor, te damos las gracias porque tú nos has cuidado, nos has bendecido a cada uno de los que nosotros estamos aquí en tu iglesia. También te quiero pedir por tu iglesia en general, por las personas que están conectadas en Zoom, por nuestros hermanos. Te queremos pedir también en forma muy especial por los enfermos de tu iglesia. Tú los conoces cada uno de ellos. Sabemos, Señor, que son varias las personas que están enfermas. Te queremos pedir que tú te quedes con ellas, que tú las puedas, Señor, proteger, las puedas cuidar. Ahora, Señor, para regreso a nuestro hogar, te queremos pedir tu compañía durante el resto de este día sábado y así para la tarde, Señor, poder volver para estar en la sociedad de jóvenes. Gracias por tus bendiciones, Señor, por amor de Jesús. Amén.